Miren, momentos cruciales en los que estamos aquí. Porque lo que vamos a observar, o lo que ya estamos viendo desde el sermón anterior, en Génesis 17, del 1 al 8, que hemos visto hace como 3 semanas atrás, hemos visto que Abraham se ha debilitado en su fe, si se dan cuenta. Dios le hizo una promesa impresionante. Siendo él viejo, aunque no hay mucho problema en ello, pero de todas maneras, siendo el viejo, y más aún su esposa siendo añosa, para que no se molesten las hermanas, su esposa siendo añosa, de años avanzados, ¿no? Más elegante suena, más diplomático suena. Siendo de edad avanzada, muy avanzada, para que no se ofendan, hermanas, de mucha edad, ya obviamente no puede tener hijos. No lo puede tener. Y entonces, pero Dios le ha prometido un hijo. Y darle un hijo, darle una descendencia. Y entonces, ¿te imaginas lo que está pasando con Abraham? Se llama Abram. ¿Y Abram qué significa? A-B-R-A-M. Abram, así nomás, al seco. Abram, una sola A y sin H intermedio. ¿Qué significa Abram? Padre exaltado. ¿Te imaginas cuando llega entre sus contemporáneos, entre sus amigos, en su junta ahí, en su WhatsApp ahí, se agregan los de su promoción y están ahí y se encuentran después de mucho tiempo y entonces, oye, acabamos de agregar, ¿te acuerdas ahí a ese cananeo? Sí, agrégalo al grupo, ¿cómo se llamaba? Y le pregunto, oye, ¿cómo es tu nombre? No me acuerdo mucho de ti. Me llamo Padre Exaltado. ¡Ah, qué nombre más hermoso! ¡Qué nombre excelente! ¿Y cuántos hijos pues tienes? Porque su nombre, Padre Exaltado, es papá, es padre, ¿no? Exaltado, está por sobre encima de los demás padres. Recuerden que los cananeos tenían hijos, ese tiempo no había pues la píldora del cuidado, qué sé yo, los dispositivos puestos en el brazo, no había nada de eso. Y entonces la gran mayoría pues tenía hijos, pues no tenerlos implicaba para ese tiempo, entendemos que para ese tiempo no es así, pero porque Cristo quitó toda maldición, pero para ese tiempo no tener hijos era una maldición de los dioses y especialmente para el pueblo hebreo, maldición de Dios incluso. Así que este hombre se presenta, me llamo Padre Exaltado. Y la pregunta, ¿no? Incómoda. Así, ¿y cuántos hijos pues tienes? Ni uno. ¿Te das cuenta que su nombre supone un poco de burla? ¿No? Es raro. Sus amigos en el WhatsApp hacen otro grupo para burlarse. Mandan su sticker de manera individual porque en el grupo se va a dar cuenta Abraham, ¿no? Así como mandan stickers de manera individual y a veces no en el grupo. Los pesqué. Pecadores. Arrepiéntanse. Y entonces, ¿te imaginas lo incómodo para Abraham? Piénsalo. ¿Te imaginas? En los grupos de promoción, después de 50 años, oye, ¿qué ha sido de ti? Al otro salen, yo soy así, esto, mis hijos, esto, y aparece uno, ¿y tú? Mejor te escondes, ¿no? Bueno, Abraham está así, él tiene de todo, tiene mucho dinero, bueno, en ese tiempo no se medía la riqueza por dinero, pero era muy próspero, muy próspero, y entonces su nombre dice que es un padre exaltado, pero él no tiene ni un hijo, ni uno solo. Entonces vimos el sermón antepasado, hace 3 semanas, que nuestro padre de la fe, como que empieza a debilitarse y accede a la petición de su mujer. Necesitamos un hijo, quiero un hijo. Seguramente, ¿no? Estoy parafraseando. Y entonces su mujer le dice, acuéstate con mi criada. Y él ni corto ni perezoso. Ya, pues si tú lo dices.
se acuesta con su criada y tiene un hijo. Y entonces él comienza a pensar seguramente, porque ahora, para este momento han pasado como 13 años. El hijo ya tiene 13 años. El hijo con la criada tiene 13 años. Ahora al menos es padre de uno, ¿no? Ya no es, todavía es medio bochornoso el asunto de que sea padre exaltado. Y porque tiene solo uno. Y entonces él seguramente comienza a pensar, tal vez con él es el asunto. Y comienza a acomodar su fe. No deja de creer completamente en Dios, pero él cree que esta es la promesa de Dios, que el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, pues posiblemente sea de él, ¿no? O sea, por mi esposa está bravo, por su criada, de todas maneras es mío, igualdad. ¿Te imaginas? En esa condición está Abraham. Él se ha debilitado. Así que llegamos en esos momentos en que Dios no solamente le va a hablar con claridad, sino que también al observar a este hombre, padre de la fe, debilitado, lo va a tratar con ternura. Observa su debilidad y va a tratarlo con una ternura digno del carácter de nuestro Dios, un Dios tierno. Él ha esperado, Abraham, muchos años. La promesa sigue en pie. El tiempo ha pasado. 13 años. Sara sigue estéril. Tal vez el primer año del nacimiento. Bueno, acá está un hijo, pero Sara... Este es. Vuelve a mirar a Sara. Tal vez no le puso su nombre Limoncito, sino Pasita. Porque está ya viejita. Perdonen, hermanas, quise no decir eso. Pero lo dije, córtenlo, Cristian, ahí cuando lo veas. Pero ve a su esposa, mi Pasita, arrugadita, tal vez, no lo sé. Y entonces el tiempo pasa, ve a su esposa, los años han pasado, su esposa sigue estéril, Ismael está ahí. Y Abraham no ha dejado de creer del todo, no ha hecho eso. Pero ¿te das cuenta cómo es que la espera, el tiempo ha golpeado su fe? Él esperó cuando recibió la promesa, voy a ser un padre esta tierra va a ser para mis descendientes, ni siquiera descendientes. Y no tiene ni un hijo y entonces le llega uno, pero por una vía diferente. No por la promesa que Dios le había dado, que era a través de Sara. Y entonces él está golpeado en la espera, él está golpeado por las circunstancias, por lo que ha ocurrido. Ya no está pensando con la misma firmeza de antes en un hijo prometido por medio de Sara. Observa y dice, él puede ser. Y piensa, humanamente piensa, ¿no? Parece que la promesa de Dios es por acá. Parece que está por otra dirección. Y en ese contexto es que Dios se le va a acercar. Dios va a reafirmar su pacto con Abraham. Y no solamente eso, ensancha esas promesas que le ha hecho. Le cambia el nombre a Abraham, que es padre de multitudes. Ahora, hermanos, si al principio su nombre era Padre exaltado, ahora su nombre Padre de multitudes. Y otra vez en el grupo de WhatsApp, oye, ya tienes un hijo, ¿por qué no te quedaste con Padre exaltado? O sea, tienes un hijo y ahora te vas a llamar Padre de multitudes. Bonito tenía, un chiquito, unito nomás tenía. Y encima no de su esposa. Y entonces, en ese contexto es que Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham y luego Dios va a añadir una señal visible para fortalecer esa fe debilitada, esa fe un tanto débil que está teniendo. Porque todos, inclusive el padre de la fe, pasa por momentos en donde su fe es debilitada. Claro que sí. Y eso es lo que nos deja ver este pasaje. Ahora,
Dios no va a tratar con Abraham como si fuera una máquina espiritual. Espérate, el poder del Espíritu Santo en nosotros nos sella para siempre. Nuestros pecados que han sido perdonados en Cristo son confirmados por el Espíritu Santo habitado en nosotros para siempre, en medio todavía de nuestros corazones débiles. Todavía está ahí el Espíritu Santo, claro que sí. Así que Dios no está diciendo, ¡hey, tienes el Espíritu Santo! No te pases. No, todavía el ser humano es tratado como y siempre será así, como un ser humano, como una persona. No lo trata como una máquina espiritual, lo trata como un hombre real, caído. ¿Y cómo es un hombre real, caído? Bueno, todavía influenciado por la caída, porque ustedes saben que nuestra salvación hay aspectos en nuestra salvación. Nosotros podemos decir que Él nos ha salvado. Y esa salvación, si te acuerdas, las Escrituras nos enseñan, y Efesios y muchos otros pasajes de la Biblia nos enseñan, que la salvación ya fue dada en el pasado. Antes de haber creado el universo, Él salvó a los suyos. ¿Sí o no? Es decir, Él ya nos eligió y nos salvó en el pasado. Pero también el otro aspecto de la salvación es que hubo un momento en el que Cristo, con su sangre hizo efectivo, con su muerte hizo efectivo esa salvación. De todas maneras, Él ya nos ha salvado. Desde que nos ha elegido, lo ha confirmado con la muerte de su Hijo. Pero ahora también las Escrituras nos enseñan que Él nos está salvando. Interesante, ¿no? Es decir, su Santo Espíritu ha puesto en nosotros, si cada vez que caminamos vamos abandonando pecados, no hemos arrasado con todo, pero estamos siendo salvados lentamente, algunos más rápido que otros, y estamos siendo salvados. Y eso es el proceso de la santificación producido por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Pero también la Biblia dice que seremos salvados. Interesante, ¿no? La Biblia habla así, de esa manera en la salvación. Hemos sido salvados en el pasado, estamos siendo salvados en el presente y seremos salvados en el futuro. Aunque todo eso, dentro de la soberanía de Dios y de la omnipotencia de Dios y de la eternidad de Dios, ya ha ocurrido, incluso nos dice. Increíble, ¿no? Pero esos tres aspectos necesitas entender. Ya fuiste salvado. Estás siendo salvado y serás salvado. Extraño, ¿no? Pero así es. Así es. Así que en ese sentido, Dios no está tratando a Abraham como si fuera máquina, sino lo trata como lo que es: un hombre real, un hombre débil, un hombre cansado, un hombre necesitado de confirmación. ¿Te das cuenta? Y así es como nuestro Dios nos trata a nosotros. Nos trata también de esa manera, a ti y a mí. Así que el texto que acabamos de leer, lo que nos enseña es que el Dios del pacto no solamente va a prometer, sino también el Dios del pacto confirma sus promesas. Este Dios no solamente habla y habla y habla, este Dios también marca. Es lo que siempre, la recomendación para los padres, ¿no? No te quedes en solamente hablar, también actúa, ¿no? Para cuando das una orden, yo te he dicho, no hagas esto, y el hijo sigue haciendo y el papá no acciona, ¿no? Y el hijo al final se pervierte, se distorsiona. No, este Dios o este Padre no es así. No solamente habla y habla y habla. Él marca. Él pone una marca. No solamente da órdenes, sino también Él fortalece después de dar órdenes. Y eso nos conduce a algo muy importante. Dios da la señal del pacto para afirmar a ese pueblo, a sus hijos, a los suyos, a ese pueblo de la fe. Es ahí donde Dios va a dar esta señal del pacto. Hasta este punto hemos leído todos el texto. ¿Cuál es la señal del pacto? ¿Cuál es la señal del pacto? ¿Alguien lo dijo? La circuncisión. Una señal externa que le dice, ¿sí o no?
hay que cortar algo, ¿no? Lo llama a una obediencia leal y le recuerda que pertenecerle a Dios nunca ha sido algo superficial. Pertenecer a Dios no es un juego. Pertenecer a Dios no es algo superficial. Pertenecer a Dios requiere marcas, requiere señales, requiere obediencia, requiere cortes. Y a veces, no es que a veces, siempre es doloroso. Pastor, qué bueno que soy mujer, porque esto es para el hombre. Es para los suyos, para su pueblo. Pero mira tú, comienza el texto diciendo, en cuanto a ti, Abraham, guardarás mi pacto. Nuestro Dios, por gracia, ha hecho pacto con Abraham. Pero ese pacto exige una respuesta de Abraham. No solamente hace pacto, sino que Abraham, tienes que responder obedientemente a esta respuesta. El versículo 9 comienza con esta expresión importantísimo. En cuanto a ti, a ti te hablo, ¿no? A ti te estoy, como decía el Beco, ¿te acuerdas? Abraham, ojo, pestaña y ceja, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son de la vieja guardia, hermanos? Yo nomás recuerdo cosas antiguas, creo. Ahí está la hermana. El Beco, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Emilio, creo que era su nombre. Emilio Laferrandería, el Beco. ¿Te acuerdas, no, Benjamín? Claro, este periodista deportivo, ¿no? Ojo, pestaña y ceja, Abraham. Ojo, pestaña. Estoy hablando de este personaje de los años 90, 80, 90. ¿No? Creo que falleció por los 2000 ya. El Beco. Me acuerdo claramente su rostro y todo. Ojo, pestaña y ceja, Abraham. Lo debe recordar mucho más acá nuestro hermano Galvez, porque él es como periodista también, pues, ¿no? Ojo, pestaña y ceja, Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. ¿Se dan cuenta? Ya dijo Dios qué es lo que va a hacer. Ya le dijo qué es lo que va a hacer. Ya ha dicho que va a establecer su pacto. Ya le ha dicho que le va a dar una descendencia. Ya le ha dicho que va a hacer de Abraham un padre de multitudes. ¿Por qué? Porque le cambia de nombre. Abraham es padre de multitudes. Abraham es padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes. Dios ya le ha dicho eso. Ha hecho su pacto, estableció su pacto. Le dijo que le va a dar descendencia. De tal manera que él será padre de muchedumbre o de naciones. Entonces, ya ha puesto sobre la mesa esa iniciativa, nuestro Dios, esa iniciativa soberana, su misericordia libre. No ha sido obligado Dios, lo hizo libremente, pero ahora le dice, en cuanto a ti, escúchame, ven para acá, hijito, ven. Aquí hay cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Te he dado mi gracia. La gracia es eso justamente, es gratis. Es una gracia soberana, libre, misericordiosa y para el receptor gratuita. Para ti y para mí gratuita. Pero déjame decirte que la gracia no cancela la responsabilidad de Abraham. La gracia no cancela la responsabilidad para contigo. Pastor, ¿qué gracia para ti y para mí? La gracia otorgada en Cristo, que cuando tú no lo merecías, te hizo su Hijo, perdonando todos tus pecados. Por la sangre, por la muerte de Cristo en la cruz, por su cuerpo entregado como un pan partido, por su sangre derramada como vino que fluye, por su muerte misma, por su resurrección. Ahora eres hijo para siempre. Eso es gratis. Ya nos lo ha dado y aquí estamos, recuerden que Génesis nos está narrando la redención, esa historia redentora. Y entonces le dice a Abraham, en cuanto a ti, te he dado de mi gracia, pero debes ser responsable.
La gracia no va a cancelar la responsabilidad que tú tienes. He ahí el equilibrio bíblico, hermanos, que nunca, jamás debemos olvidar, nunca. La gracia no elimina la responsabilidad nuestra, no la elimina, no somos pasivos ante la gracia de Dios y Dios le muestra eso aquí. La gracia no cancela el que tú debas obedecer, tienes que obedecer. No ser un espectador pasivo. No. Incluso hasta cuando somos espectadores, no somos pasivos, siempre y cuando lo que estás viendo te gusta. ¿Cuántos han ido al estadio alguna vez? ¡Gol! Cuando Perú clasificó al Mundial, estábamos en la plaza ahí con Yadá, yo y Joshua. A la plaza nos fuimos a ver. Y gol, todos saltaron y le pisaron en la mano a Yada, creo que estaba sentada en el piso. ¡Ah, gol! Y gritaron, hicimos un video, cómo gritaban. Pero nosotros para el resultado estábamos de manera pasiva y, o sea, no cambiaba nuestra euforia, nuestra algarabía, gol, Paolo, la tocó, no la tocó, no. Estábamos activos también. Nuestro Dios nos ha dado de su gracia, pero no nos ha llamado a ser espectadores pasivos. No. Al contrario, la gracia verdadera, si has entendido la gracia verdadera, la gracia otorgada a nosotros, otorgada a Abraham, Dios le demanda, produce una respuesta viva, debe producir una respuesta viva, debe producir una respuesta reverente, debe producir una respuesta perseverante. Mira tú, viva, respuesta viva, apasionada, reverente, con temor y perseverante que se mantiene. Eso demanda Dios. Lee tu Biblia. No lo leen. ¿Y qué crees tú que va a ocurrir? Ven a la iglesia. ¿Qué crees que es mágico el asunto? ¿Qué crees que eres un robot? Dios no está tratando a Abraham como un robot, lo trata como una persona. ¿Te das cuenta? La gracia verdadera va a producir una respuesta viva, apasionada, temerosa, reverente y perseverante, que se mantiene, que pone de su parte. Ahora, nota, Dios no le está diciendo a Abraham, gánate mi favor. A ver, ¿cuánto obedeces? A ver, ¿cuánta Biblia lees? A ver, como a mí siempre yo estoy viendo, ¿no? Quiénes vienen, quiénes no vienen y incluso a veces estoy contando, mira un hermano nuevo, una hermana nueva. Primera vez, segunda vez, tercera. Primera vez que viene en la noche porque venía solo en las mañanas. Pero Dios no está viendo de esa manera ahí como que, o sea, porque estás asistiendo más, ahora yo te voy a dar mi favor, que porque estás leyendo tu Biblia más, yo te voy a dar mi favor. No, Dios no le está diciendo a Abraham, gánate mi favor. No le dice eso. Dios le dice a Abraham, ya te he mostrado favor. ¿Te das cuenta? Dios ya le había mostrado su favor a Abraham. Lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó de una tierra idólatra, de ser idólatra, y le mostró su favor. Pudo haberlo hecho con cualquier otra persona, con cualquier otro idólatra más, pero lo hizo con Abraham soberanamente, no porque Abraham tenía algo en especial, lo hizo soberanamente, le mostró su favor, ya lo ha llamado, ya lo ha sacado, lo está sosteniendo, lo ha multiplicado al menos en riqueza, y le ha hablado incluso. Pero justamente por haberlo tomado como suyo, por haberlo tomado como su hijo, como su propiedad, ahora Dios le va a demandar una respuesta. Y le dice, guardarás mi pacto. ¿Te das cuenta? Implica obediencia, no pasividad. ¿Y qué significa guarda el pacto? Vive en lealtad a Dios. Sé leal a mí.
Porque no significa solamente conservar un rito. El rito de venir a la iglesia constantemente. No. El rito de escuchar su palabra. Yo, pastor, todos los días pongo su gel Michelin como algo ritual. No significa conservar un rito. Significa vivir en fidelidad al Dios que ha hecho el pacto, al Dios del pacto. Significa permanecer en Él, unido a Él. ¿Y qué significa eso? Creerle, obedecerle, seguirle, no soltarlo en medio de la espera, aunque sabiendo que Él no nos suelta. Pero también hay una responsabilidad tuya. Cuando el hijo está en temores, viene corriendo a los brazos del padre y el padre lo sostiene fuertemente. Y el hijo, ¿cómo responde también? ¿Acaso no responde aferrándose al padre? Y aun cuando el hijo, completamente confiado, se suelta del padre como está suelto ahí Paulo, su madre lo sigue aferrada ahí, ¿ve? La realidad es que Él nunca nos va a soltar, pero también nos llama a no soltarnos de Él. Creerle, obedecerle, seguirle. En medio de la espera, en medio de esas circunstancias que están ocurriendo, no lo abandonamos. Cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios, cuando parece golpear nuestra esperanza, no lo abandonamos, nos paramos firmes, nos mantenemos firmes. Y eso es sorprendente porque el texto no presenta a Abraham primero como un héroe, si te das cuenta. Abraham no se ve como un héroe acá. Abraham se acostó con otra mujer. Antes de eso antes de que incluso su mujer le diga, acuéstate con mi criada, Abraham prácticamente le había dicho a su mujer, acuéstate con el rey, si no me van a matar. Acuéstate ahí con ellos, si no yo voy a morir. Miente. Así que Abraham no está presentado aquí como un rey, sino como un creyente que necesita ser reafirmado. ¿Te das cuenta? No nos trata Dios como máquinas espirituales. Esto es para todos. Nos trata como creyentes que necesitamos ser reafirmados. Y justamente a ese creyente débil, ay, tú eres un creyente débil. No, es que déjame decirte que los creyentes son eso. Son débiles. Y justamente a ese creyente débil, o en otras palabras, y justamente al creyente, porque es inherente que sea débil, es natural, bueno, dentro de este mundo todavía caído, es débil. A ese creyente débil pero real, no tenemos expectativas falsas. Los creyentes todavía caminan en debilidad. Eso es lo real. No estamos pintándonos como el evangelio moderno. Esa unción. ¡Wow! ¡Qué increíble ese hombre! ¡Wow! ¡Impresionante! Así quisiera ser. Ponme tu mano para ser así. Como Simón. Te pago si es posible con un pacto para tener tu unción. ¿No? No estamos haciendo eso. Somos creyentes reales y la realidad implica que en la realidad vemos que somos débiles. A ese creyente débil, Dios le dice justamente, guarda mi pacto. Obedece. Guarda mi pacto. Me voy a convertir en cura, hermanos. ¿Ah? ¿Quién está durmiendo? Ahorita le echo agua bendita. Y hermanos, esto es necesario que recordemos. La gracia que Dios nos ha dado nunca fomenta una pasividad espiritual. Jamás se fomenta la pasividad espiritual. Ya te salvé, no hagas nada. No fomenta eso, hermanos. Alders, un comentarista, justamente en el comentario de Génesis, en la página 304, en su comentario de Génesis, en ese volumen 1, dice:
La promesa a Abraham y a sus descendientes se presentó en forma de pacto, que también les imponía responsabilidades definidas. Ah, interesante. Otra vez, la promesa a Abraham que Dios hace y a sus descendientes se presentó en forma de pacto que también les imponía responsabilidades definidas. No solamente es pacto, no solamente es gracia entregada y pacto, no, también implica responsabilidad del creyente, del receptor del pacto. Hay responsabilidades. Descuídate de tus responsabilidades y después vas a estar en serios problemas, pues. Y es importante eso para nosotros como iglesia entender, hermanos. Todos quieren la promesa, que el Señor me bendiga, pero sin obediencia. No, pero si Él en Cristo ya lo ha hecho todo, ya me salvó. No, pero espérate, los receptores del pacto buscan obedecer, buscan cumplir lo que Dios ha ordenado. Buscamos la promesa sin la obediencia. Y entonces le dice a Abraham, ya te he hecho promesas. El cumplimiento de mi promesa no significa que tú no debas obedecer. Buscas consuelo sin santidad. Buscas que cumpla mi pacto sin tú ser leal. Buscas la gracia sin comprometerte. Ah, no es así. No es así. Así no es, dice nuestro Dios aquí. Esa clase de cristianismo, la Biblia no la reconoce. Eso yo sé que es duro. Sí, es muy duro. Esa clase de cristianismo la Biblia no avala, no reconoce. Dios no reconoce. Si estás caminando de esa manera, ten mucho cuidado. Porque cristiano es aquel que es débil, pero recuerda sus promesas y obedece. ¿Te das cuenta? Porque esa gracia, al entender la gracia, jamás nos va a dejar de manera igual. No significa incrédulo. Aplicada la gracia, igual, incrédulo. No es así. No funciona así. Es incrédulo, se le aplica la gracia, igual, hay algo diferente. Nunca nos deja iguales. La gracia no es una multiplicación por 1. ¿Ve? Multiplica por 1 un número. Cualquier número. ¿Qué te da? El mismo número. Excepto el 0, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Los que saben matemática. Es diferente, ¿no? Solo con el 0 no se cumple. Pero la gracia de Dios jamás nos va a dejar de la misma manera, jamás nos va a dejar iguales. La gracia lo que va a hacer es nos atrae en obediencia, nos va a humillar. Claro que nos humilla, nos hace bajar la cabeza, nos va a perdonar y luego nos ordena, camina conmigo. Nos llama a caminar con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Es que cuando Dios nos llama a la obediencia, nos damos cuenta que esos mandamientos, los mandamientos de Dios, están llenos de misericordia. Llenos de misericordia. Es como cuando al niño está queriendo meter el dedo a la corriente. Deja, no metas el dedo ahí. Y sí que dale que mete. Te he dicho que dejes, ¡plá!, en la mano. El niño, ¿qué ve? Tú me odias, ya no me quieres, malo. No, hay misericordia, ¿no? Está cargada de amor ahí, con las nalguitas rojas, pero cargadas de amor. Los mandamientos de Dios están cargados de misericordia. Son misericordiosos sus mandamientos.
Cuando Dios te exige algo, cuando Dios te pide algo, cuando Dios te llama a la obediencia, está cargado de misericordia. No solamente son ordenanzas porque quiere malograrte el disfrute. No, no es así. No es eso, está lleno de misericordia. Así que Dios no le va a exigir a Abraham algo que sea arbitrario, algo que sea cruel. Tú lo ves como cruel. Ay, cómo duele esto, cómo no, esto sí no. Y tú debes reconocer, los mandamientos de Dios son misericordia, están llenos de misericordia. Porque Dios le va a ordenar algo que va a fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque Dios ordena aquello que le conviene a tu alma. Dios ordena aquello que conviene a tu alma. Si podemos entender eso, eso va a transformar nuestra manera de pensar. No son cargas caprichosas, hermanos. No, los mandamientos de Dios no están puestos solo por capricho, para allá, has decidido seguirme, ahora te la aguantas, ¿no? Una compañera una vez me contó, después de mucho tiempo, se había casado, emocionada, gozosa, alegre, con toda la fiesta y con todo, se había casado, decidió casarse, emocionada ella, con el hombre pues que tanto amaba. Y le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? ¿No? Sí me casé, pero el día que me casé, justo el día después del sí, en la noche, al llegar a la ceremonia, ¿sabes qué le dijo este hombre? Ahora vas a conocer qué significa vivir conmigo. Eso no lo había dicho antes. Ahora pues, y ahí comenzó su tormento. Esa misma noche comenzó a tratarla como un objeto. Comenzó eres mía. Cuida tus ojos. A nadie mires. Pero la novia pues quería bailar seguramente con su familia, con sus amigos, con los invitados. Ahí comenzó el asunto. Ahora sí, ahora que ya eres mía, ahora me vas a conocer. Dios no hace eso. Dios no le está diciendo, ahora que eres mi hijo, ahora vas a ver lo que es sufrimiento. Ahora vas a ver, ¿tú quieres eso? No, yo te lo voy a impedir. ¿Por qué? Porque quiero y punto. Porque no me gusta que disfrutes. No me gusta que estés sonriendo. No me gusta que te entregues a los deleites. No, eso no me gusta para nada. Dios no hace eso. Porque sus mandamientos no son cargas caprichosas. Sus mandamientos son expresiones de una sabiduría eterna, de una sabiduría infinita. Son expresiones del amor que Dios tiene para con nosotros. Así que lo que Dios ordena al creyente, lo fortalece. ¿Puedes entender? ¿Podemos entender eso? Lo que Dios te ordena y te llama a hacer, fortalece, es para tu fortaleza, no es para tu destrucción. Para tu destrucción es continuar con lo que tú piensas, crees, lejos de lo que Dios ordena, lejos de los principios de Dios. Hermanos, pregunta, ¿estamos viviendo de manera obediente o estamos solamente llevando una religión de costumbre? Una religión fría, con rituales, Santa Cena, bautizo, vamos a la iglesia, escuchamos, solo como ritual, nada más. ¿Estamos guardando el pacto? ¿O solamente tenemos un vocabulario evangélico nada más? Hermano, Dios te bendiga, hermano. ¿Estamos siendo fieles a Cristo? Cuando incluso la espera puede ser larga. Tan larga que hasta muerto, una vez que mueres, ni siquiera recibas aquello. Obviamente no vamos a recibir en esta vida las promesas eternas de nuestro Dios. Pero estás poniendo tus esperanzas en cosas temporales, aun cuando la espera pueda ser larga, cuando tu oración parece que va a demorar o no es contestada o pareciera que no está siendo escuchada.
cuando la promesa todavía no se ve, como Abraham. Seguramente Abraham oraba, ¿no? Padre, ya el hijo, y el hijo, y el hijo. ¿Va a seguir siendo fiel a Dios? Dios le dice, sé fiel, obedece. Y la respuesta que Dios espera de Abraham, demanda a Abraham, porque Abraham es una persona, no es una máquina, es no indiferencia, sino es fidelidad. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Y entonces Dios le da una señal. Para que él pueda confirmar las realidades invisibles, cosas que él no está viendo, él pueda confirmar lo invisible, él pueda fortalecer su fe que está debilitada, lo pueda fortalecer, y entonces le da una señal visible, que le lleve a que él, con eso él pueda confirmar realidades invisibles y pueda fortalecer esa fe debilitada que está. Una señal. Haz esto, le dice. Medio carismático me voy a hacer, ¿ya? Todos digan señal. No me sale, hermanos. Una vez más. Todos digan conmigo señal. Pues suena raro. No vaya a querer hacer otra cosa hacia acá. Es de bromita, hermano. Pero si te lo pido es porque quiero que es esto, ¿no? Que veas, Dios le ordena una señal aquí. Porque le va a dar una señal visible. Para que puedas confirmar realidades invisibles. Y eso mismo sirve para fortalecer su fe debilitada. Y entonces viene la circuncisión como la señal del pacto. ¡Ajá! Versículos 10 y 11. Date cuenta. Dios instituye la circuncisión como señal del pacto. ¿Te das cuenta? ¿Qué es la circuncisión? Bueno, a Abraham le dice, Abraham, esta es la señal, tienes que obedecer y tienes que hacer algo. Tienes que circuncidarte, cortar el prepucio. Cortar el prepucio. Todavía hay esa práctica en estos tiempos y creo que médicamente he escuchado o he leído alguna vez que es conveniente muchas veces cortar el prepucio al niño cuando nace. Porque si no, a veces el prepucio en la parte final es muy estrecho y entonces se acumula esmegma, así se le llama, ¿no? Esmegma. Es una especie de blanquito. Y eso le produce fimosis. Es una infección que le da entre el glande y la piel, pues se infecta. ¿Y cuántas veces se ha encontrado los niños, bebitos, le van a ver y la puntita de su órgano sexual está hinchado como chupetín? Porque el glande, entre el glande y el prepucio se ha dado una infección debido a que se ha acumulado, esas secreciones se han transformado en esmegma. Pues no es el esmegma de un color amarillento, a veces se hace blanquecino, algunos le llaman quesito, incluso he escuchado que le llaman. De niño, ¿no? Así, yo me acuerdo que eso dijeron, ¿no? Cuando vieron a un niño que estaba, ese quesito se le está infectando, decían, porque es como una especie de quesillo y huele. Eso, se le corta, porque es muy delgada la salida, el orificio, se le corta al varoncito esa parte, cosa que el glande quede descubierto y ya no esté acumulando esos fluidos ahí y se infecte. Toda mamá sabe de eso, toda mamá sabe eso. Una mamá responsable constantemente está limpiando incluso a su bebé esa parte, lo está haciendo. Ahora, eso es lo que le pide entonces, ¿ve? La señal le fue dada.
a alguien que tiene una fe debilitada, una fe vacilante. Y le instituye eso, la circuncisión como señal del pacto. Pero hay que entender algo. La señal que Dios le da no aparece al principio de la historia de Abraham. Cuando lo llama Dios de los caldeos de frente, no le dice, no le da la señal. La señal Dios le da a Abraham cuando Abraham está debilitado, cuando seguramente está pensando que Ismael es el hijo de la promesa. Ahí es donde Dios le da la señal. Cuando Abraham está debilitado, es ahí. Cuando su fe necesita ser confirmada, es ahí que le da una señal. Primero vino la palabra de la promesa, eso ya lo hemos visto anteriormente. Ya le dio su palabra. Después viene una señal. Yo sé que muchos están diciendo, ¿a dónde quiere llegar? Espérate, hermano, falta todavía. Pero quiero que veas, la señal no sustituye la palabra de Dios. Acompaña a la palabra de Dios, pero no la sustituye. La señal no va a reemplazar la promesa de Dios. La señal lo que está haciendo aquí es confirmar su promesa, el pacto de Dios. Y otra más, la señal no está creando fe. La señal no crea fe. La señal fortalece la fe de aquel que ya ha escuchado las promesas de Dios. Paréntesis, porque todavía hay mucho por decir, pero no quiero que te me pierdas. Ya te voy a spoilear. ¿Cuáles son esas señales para la iglesia ahora? ¿Saben qué, hermanos? Me voy. Soy un mal maestro, me voy. ¿Cuáles son, hermanos? En los discipulados me las voy a agarrar, hermanos. Santa Cena, bautizo, su palabra, la oración. No solamente son rituales. No es solo un simple ritual. No es algo que lo debes hacer siempre como ritual. Es algo que debes hacer, realizar, obedecer. La señal no reemplaza su promesa, la señal confirma su promesa. La señal no te va a crear fe de manera automática. La señal fortalece la fe de aquel que ha escuchado ya las promesas de Dios. Así que Dios sabe, Abraham necesita un recordatorio visible de lo que yo soy, de lo que yo he hecho, de lo que yo le he prometido. Necesita un recordatorio visible. Ya le había cambiado de nombre, claro que lo había hecho, pero ahora también marca su cuerpo. Es como si el Señor le estuviera diciendo, Abraham, siempre debes recordar, haz esto en memoria de mí, pareciera que sonaría esto, ¿no? Abraham, no quiero que puedas huir de este recordatorio. Ya te cambié de nombre, eso te va a seguir. Pero también quiero que hagas una marca en tu cuerpo. Eso también te va a seguir porque no lo va a volver a coser. No hay manera, tampoco va a crecer. Genéticamente estamos programados no para que crezcan nuestras extremidades una vez cortadas, para que crezca de nuevo. Esa zona no va a volver a crecer. No es como el diente de un tiburón o la cola de una lagartija. No es así. Abraham, quiero que lleves en ti una señal tangible. Una señal tangible de que yo te he tomado como mi posesión, de que yo te he tomado como hijo, de que tú eres mío y de que yo voy a cumplir lo que ya te he prometido. ¿Te das cuenta? Primero la palabra y luego la señal. La señal confirma su palabra o fortalece la fe de aquel que ha escuchado ya la promesa. Y eso es muy bonito. Porque miren ustedes, Dios condesciende con nosotros. Lo que dice Derek Kinder, ¿no? Dios condesciende siempre con nosotros. Baja a nuestro llano. Baja
y nos habla en nuestro lenguaje, en hebreo, en arameo, en griego en esos tiempos. Dios condesciende, ¿te das cuenta? En lo que el hombre es, en su debilidad, en su humildad, en su falencia. Ya, ¿cómo el hombre va a recibir su palabra, por ejemplo? Y Dios condesciende, le voy a dar en el lenguaje y la escritura que Él ya ha creado. ¿Te das cuenta? Y entonces, si te he tomado como mío, si voy a cumplir lo que te he prometido, te lo voy a recordar a través de esta señal. ¿Te das cuenta? Y entonces condesciende a esa debilidad nuestra. Y no solamente nos da promesas para oír, sino también nos da señales que mirar, señales que contemplar. Ahora, ¿qué significaba esta señal? Miren ustedes. Primero, marcaba pertenencia al pueblo del pacto. Esta señal estaba marcando de que Él y todos aquellos que hacían esto estaban marcados por Dios y pertenecían a ese pueblo del pacto. No era solamente un adorno cultural. Mira yo, tú no. No era así. Yo estoy circuncidado y tú no, jojolete. No era eso. No era un adorno, simplemente. Tenía que entenderlo, Paul. Vamos a bautizarlo. De nuevo. No, él quiere, todavía falta. No era solamente una costumbre así simple y vacía. Era una marca que Dios le había hecho, una marca santa que lo identificaba como posesión del Dios verdadero. Eso es uno. Segundo, hablaba de la necesidad de la purificación. ¿Te das cuenta por qué los hebreos eran muy fértiles? Yo tengo una teoría y creo que también lo leí en el pasado cuando estudié el Antiguo Testamento, el 2014, creo 2013. Sí, pues, hay un libro del Nuevo Testamento que tengo y creo que lo leí ahí. Pero también me imaginaba que era así, creo que lo confirmé con ello. Miren, el prepucio, como les dije, acumula agentes infecciosos, digámoslo así. Al ser cortado, entonces, al no ser cortado, al momento de la intimidad, obviamente iba a causar infecciones para con la esposa. ¿Y qué pasa cuando las mujeres tienen muchas infecciones? Claro que eso puede ser también una dificultad para un embarazo, ¿o no, Liz? O Ania, ¿no? Puede influenciar tal vez en los abortos espontáneos, las infecciones fuertes. Pero los hebreos las mujeres hebreas eran muy fértiles, no solamente fértiles, sino que tenían hijos por cantidad. Es que todos los varones no tenían el prepucio, se les estaba cortado. Las infecciones eran cada vez más reducidas. ¿Te das cuenta? Así que Dios le ordena aquí a Abraham que se circuncide. ¿Pero qué significaba? Bueno, pues hablaba de esa necesidad de purificación. La sangre implica, obviamente al cortar salía sangre, pues. Y la sangre implicada en la circuncisión recordaba que el problema humano no es externo, no es de fuera solamente, es profundo. ¿Te das cuenta? Y el hombre necesita ser tratado por nuestro Dios en la raíz de su corrupción, en lo profundo de su corrupción. ¿Qué más? También era una confirmación visible de lo que Dios le había dicho, de la palabra divina. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas que esa señal apuntaba hacia la fidelidad de Dios? Apuntaba, yo soy fiel, hacia eso apunta. No está apuntando a la autosuficiencia del hombre o a la fe fuerte del hombre. No. Está apuntando a la fidelidad de Dios. Pero recuerda, la señal no salva por sí misma. La señal no te salva. Ya sabes a qué me estoy refiriendo con señales. La señal no salva. Porque Abraham no fue justificado por circuncisión. ¿O sí? Fue desde antes.
Abraham creyó y le fue contado por justicia desde antes. Él ya había creído a Dios y eso le había sido contado ya por justicia, como nos recuerda incluso Hebreos o Romanos en Pablo. La señal viene después de ser justificado. Así que la señal no produce gracia automáticamente. No. Más bien la señal señala la gracia que Dios ya nos ha dado. Confirma la gracia y de una manera como que la sella visiblemente para el creyente. En esta parte, Derek Kinder dice, lo más llamativo de las estipulaciones en este pasaje es su falta de detalle. No hay mucho detalle, cómo así y todo eso. No. El compromiso lo era todo. Él tenía que estar comprometido con lo que está haciendo. No hay detalles, ¿te das cuenta? No se ve exactamente, no hay un manual, así va a ser exactamente un detalle con lo que está ocurriendo en esta señal. No, solamente le dice, haz esto y punto, el compromiso lo era todo, dice Derek Kinder. Y eso es lo que nos deja ver el texto. Dios no está promoviendo simplemente el ritualismo. Ven a la iglesia, pasa a Santa Cena, lee tu Biblia, ora, forma parte de la comunidad de creyentes. No está diciendo, no está promoviendo solamente ritualismo frío. Está reclamando Dios la lealtad de su pueblo. Está reclamando la lealtad de Abraham. ¿La señal importa? Mucho. Pero importa como señal del Dios del pacto, no como sustituto del Dios del pacto. Importa porque señala al Dios del pacto. Nos recuerda sus promesas, nos recuerda la gracia, la señal. No la reemplaza, ¿te das cuenta? El bautismo, ¿señala el sacrificio de Cristo o reemplaza el sacrificio de Cristo? La Santa Cena, ¿reemplaza el sacrificio de Cristo o nos recuerda las promesas de Dios en Cristo? ¿Te das cuenta? Claro que la señal importa. Así que necesitamos ser advertidos, hermanos. No debemos despreciar lo que Dios ha establecido para poder fortalecer nuestra fe. ¿Qué ha establecido Dios como medios de gracia para fortalecer nuestra fe? Su palabra predicada. Aquí lo hacemos todos los domingos, mañana y noche. Para aquellos que quieren, una vez al domingo. O sea, tan fuerte eres para querer un mensaje solo, un mensaje y punto. Tan fuerte eres. Bueno, aquí se hace 2 y encima los discipulados. Ya, ¿un discipulado para qué? Solamente ya, mañana y noche a la iglesia. ¿Tan fuerte eres? Y el Señor una vez en la semana nos demuestra nuestra debilidad. Necesitamos, hermanos. No debemos despreciar lo que Dios ha establecido para fortalecer nuestra fe. La palabra predicada, exponte constantemente a eso. El bautismo, claro, y es lo que hacemos en la iglesia. Y también tienes que venir a ver bautizos. ¿No lo has visto? Te mando el video del último bautizo. La cena del Señor, la Santa Cena, es algo que debemos practicar. La oración congregacional, la oración personal es algo que debemos practicar. La comunión con los santos, la comunión entre los unos y los otros, entre creyentes, es algo que debemos cultivar. Todo eso tiene su lugar y entonces es usado por Dios para sostener a su pueblo. ¿Te das cuenta? Pero no se te ocurra pensar que eso que es externo basta. Pastor, como una lista, ¿no? Check. Asisto mañana y noche. Voy al discipulado. A 2 todavía voy. ¿Ya? Por si acaso. Estoy orando. Hasta ahí. ¿Cuántos están hasta ahí? A ver. O no han llegado ni a uno. Estoy orando, ya le metí ayuno incluso. No me pierdo ningún bautizo. El bautizo edifica, hermanos. Vengo a la Santa Cena. Ok. Así que, ya estoy bien. No. No se te ocurra pensar que lo externo basta. No basta estar cerca de las cosas santas. Hay que abrazar por la fe a ese Dios santo, hermanos. Aferrarnos fuertemente a Él. Y el versículo 14, mira cómo termina. Bueno, hasta el texto que hemos tomado. ¿Cómo termina el texto que hemos tomado? El versículo 14. Léelo, ¿qué dice?
Y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Me avisa si hay que grabar con audio. ¿Falta? Uy, falta más de media hora, hermano. Miren, hermanos, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios se toma muy en serio su pacto, date cuenta. La relación con Dios no es algo trivial para Él. O sea, te vas a relacionar conmigo y ya no pasa nada, ya listo. No es así solamente como, ya firmé la membresía, soy parte de la iglesia, igual no pasa nada si firmo o no firmo. No es así. Dios no se toma esto como algo trivial, no lo toma de manera liviana. No, su pacto no es algo decorativo para ti, no es un adorno para ti. No es algo sentimental aquello que Dios está haciendo. No es una etiqueta simplemente puesta para ti, para mí. No es así. El Dios santo, el Dios omnipotente, el Dios misericordioso, el Dios justo, el Dios que se aira, no permite que sus señales sean tratadas con desprecio. Aquel que no haga esta señal, aquel que no realice esta señal, ha violado mi pacto, debe ser cortado. Interesante, ¿no? Dios no permite que sus señales sean tratadas con desprecio. ¿Y por qué tanta severidad de parte de Dios? Muy exagerado, es que exagera, fanáticos ya son en la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. No. Rechazar la señal no era simplemente rechazar la ceremonia. Era rechazar al Dios que había instituido la ceremonia. La liturgia. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Voy a llegar a la prédica ya. Y la adoración corporativa. Voy a llegar a la adoración corporativa. No importa si esté cantando ahí. Keren, Liz, ya está. Abeseliana incluso. Manuel. ¿Por qué no ponen CD directo? Bueno, CD, sigo pensando en viejos. ¿Por qué no ponen directo audio? Ya, no importa, voy a llegar para escuchar los gallos, ya, no importa. Aunque no es 5 de la mañana, pero vamos a escucharla. Y la oración corporativa. Dios no permite que sus señales sean tratadas con desprecio, porque implica rechazar al Dios que lo instituyó. La liturgia, la asistencia a la iglesia, la oración, su palabra, deben ser tratadas con suma reverencia y deben ser obedecidas. Siempre les digo, no es mágico el hecho que crezcas espiritualmente. Si estás débil, Dios le dijo a Abraham debilitado, le dio su abecedario, ¿no? ¿Cuál es el abecedario del creyente después que ha entendido y recibido el pacto? ¿Cómo comienza el abecedario? No comienza con A. ¿Sabías eso? Se me acaba de ocurrir una obra. ¿Sabías eso? No comienza con A. A, B, D, C. No es así. Es obedece. Obedece. Comienza con la O, no con la A. Obedece. No obedeces, estás rechazando al Dios que instituyó estas señales. Es como si Abraham, si no cumplía, es como si hubiera dicho o diría, no me importa tu pacto. No me importa. Y si no le importa, es como le digo a Joshua siempre. Joshua, si tú no prestas atención a lo que yo digo, significa que no te importa lo que digo y no te importo yo. No es solamente una simple desobediencia o no de escuchar, es no te importo. Y si no te importo, ¿cuál es la relación que tenemos?
Porque cuando es una orden, cuando es algo que estoy requiriendo, algo que yo te pido, levanta tu mirada, tu oído y deja de hacer las cosas y presta atención porque te vas a ganar problemas conmigo si no me has prestado atención. Bueno, Dios es más amoroso y más sabio, obviamente. Pero de todas maneras, el no obedecer lo que Él ha instituido, el rechazar las señales que Él ha instituido como recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, es como decir, no me importa tu pacto, no me importa tu marca, no me importa lo que has ordenado, por lo tanto tú no me importas, aunque estés viniendo a la iglesia. Y eso hace un corazón rebelde. La rebeldía, hermanos, así comenzó Satanás. Con rebeldía comenzó. Antes de que el hombre caiga, comenzó con rebeldía. Y la rebeldía es algo que debe ser quitada de nuestros corazones cada vez más. Ahora, pero por si acaso, este ritual de la circuncisión, Dios no nos está diciendo que en sí mismo este ritual tiene un poder mágico. Hazlo y entonces, de manera mágica, abracadabra, ¡pum!, listo. Sino que está enseñando que despreciar lo que Dios ha mandado es un acto serio de infidelidad. Márcalo, escríbelo. Despreciar lo que Dios ha ordenado es un acto muy serio de infidelidad. La señal sin fe no salva. Eso es cierto. La señal sin fe no salva. Pero el desprecio deliberado de la señal revela incredulidad, revela rebeldía. Y estás en rebeldía en contra delante del Dios omnipotente y santo. Ay, pastor, no sé qué voy a hacer. Obedece las señales con fe. ¿Te das cuenta? El desprecio deliberado de la señal revela incredulidad, revela rebeldía. Después no digas que no se te advirtió. Eso está diciendo, ha violado mi pacto. Sáquenlo, expúlsenlo. ¿Te das cuenta? Y obviamente que se aplica para nosotros como iglesia. Porque podemos caer en estos dos pecados. Primero, convertir lo externo en ídolo. Cumplo, check, 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 cumplo. Todo lo que el pastor dice, la iglesia dice, la Biblia dice, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo. Externamente. No, no es así. Y lo otro, podríamos tratar lo santo con ligereza. No, no es algo que el Señor busca que hagamos. No es que tú digas, pastor, ya fui bautizado y no pasa nada en mi vida. Pastor, ya participo, incluso cada cumpleaños. Ahí estamos pasando y le saluda a Ariela con su mamita. ¿De qué cumpleaños vienen, pastor?, me dice. No significa que tú digas, yo fui bautizado, yo participo incluso hasta de todos los cumpleaños. Yo pertenezco a la iglesia. Yo estoy presente siempre. No, no es así. Sino la pregunta es, ¿perteneces realmente al Señor por una fe viva? ¿Estás con una fe viva delante de Él? Pero si tú dices, no, eso no importa mucho, eso no importa tanto, lo visible es secundario, al final todo da igual. No. Dios no dice así. Las cosas que Él establece no son insignificantes. Las cosas que Él establece no son triviales. El bautismo no es trivial. La cena del Señor no es trivial. La adoración congregacional no es trivial. La membresía de la iglesia no es trivial. La obediencia perseverante no es trivial. No es trivial. Aquel que no obedecía la señal del pacto tenía que ser sacado de la congregación. Ha violado mi pacto. Y para ahora, para nuestros tiempos, el Señor nos ha dado señales visibles. No le prestes atención. Uy, Dios mío.
Hay que recuperar, hermanos, ese temor reverente a Dios. No un temor servil ante un Dios santo. Lo voy a servir como sea. No, es un Dios santo. Reverencia al Dios santo. No un miedo supersticioso. Ay, que si no voy a la iglesia me va a ir mal en mi trabajo. No, es una reverencia seria delante de Dios por amor. Y tratar las cosas de Dios como lo que son, santas. Pero miren, lo último, y lo más sorprendente que encontramos aquí, no es una ordenanza para enfatizar en sí la señal. Es el corazón de Dios detrás de la señal. Porque si leemos de manera superficial, tú y yo vamos a pensar que el centro del texto es la circuncisión. Nos centramos en nos centramos en la circuncisión. No. El centro profundo del pasaje es este: la paciencia de Dios con un creyente débil. ¿Sí o no? Dios tiene paciencia contigo y conmigo que somos débiles. Y eso es lo que asombra, hermanos. Porque Abraham está vacilante y Dios no lo desecha. Hermoso. Abraham está debilitado, es débil, es dubitativo, pero Dios no lo desecha. Abraham espera, sigue esperando y ya con una fe cada vez más pequeña, pero Dios no lo ha olvidado. Abraham no está viendo el cumplimiento todavía, a pesar que tiene un hijo todavía. Recién, ni siquiera nietos, un hijo, ni siquiera le ha dado mellizos o gemelos, nada. Abraham de repente pudo haber dicho, aunque sea chana me hubieras dado, ¿no? 2 de porrazo. O la mamá de Mari también tiene gemelos, ¿no? No me hubieras dado a Sara, a Omaira me hubieras dado, mi hermana, que gemelos han tenido. De 2 en 2 si es posible. No. Abraham no ve el cumplimiento todavía. Y Dios no se retracta. Al contrario, lo que Dios hace es, se acerca más, habla más, reafirma más y añade una señal para fortalecer su fe. ¡Qué Dios más impresionante! No te desecha, ¿te das cuenta? No es un Dios impaciente con la debilidad de sus hijos. Eres débil y Él no es impaciente contigo. Yo sí, y debo cada vez más matar eso en mí. Pero Dios no es impaciente con la debilidad de sus hijos. No es un Dios que va a romper su pacto cuando el hombre tiembla. ¿No? Nosotros sí. No, ahora sí, jamás. ¿No? Es como, Joan, mira. Joan ha vivido conmigo 2 semanas, casi, o 1 semana y media, creo. Joan. Y entonces, hermanos, Dios no es impaciente con nuestra debilidad. No rompe su pacto cuando fallamos. No nos abandona cuando estamos en dudas y cansados, sino que nos sostiene, nos confirma su palabra y nos pastorea con una firmeza y una ternura que impresiona, porque tú y yo, la primera, queremos desechar a las personas, ¿no? Y eso es lo que hace este texto, nos empuja más allá de Abraham, nos lleva a ver a Cristo, si te das cuenta. Porque todas las promesas de Dios encuentran un sí y un amén, ¿en dónde? En Jesucristo. Abraham recibe esa señal de circuncisión en su carne, sí, y nosotros contemplamos la obra consumada de Cristo en la cruz, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la alabanza recordando a Cristo, a través del bautizo recordando a Cristo, a través de la Santa Cena recordando a Cristo, a través de la comunión, porque tenemos comunión por su sangre derramada en la cruz. ¿Te das cuenta?
Abraham recibe una marca del pacto. Y nosotros vemos al mediador del nuevo pacto derramando su sangre, asegurando salvación eterna para su pueblo. Qué hermoso, hermano. Pero miren ustedes, no observamos solamente la señal, no hacemos eso, sino Dios nos deja mirándolo a Él mismo, a ese Dios que cumple su promesa en Cristo. Amén. Pongámonos de pie, por favor, para terminar. Cuando tu fe, hermanos, se debilita, la fidelidad de Dios no se debilita. ¿Te das cuenta? Pero su gracia no debe dejarnos indiferentes. Si Dios te ha tomado como suyo, Dios te llama a obedecer, a perseverar y a andar con fidelidad. ¿Tropiezas? Levántate. Pero estas señales y estos medios que Dios ha establecido, estos medios de gracia que Dios ha establecido para tu crecimiento, no las vamos a idolatrar, jamás, pero tampoco las minimizamos, si no somos obedientes. Ahora, tampoco pienses que debemos convertirnos solamente en personas ritualistas. No.